¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se Sí, escucha bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy uno de los docentes de semiología. Mi nombre es Ernesto Porjolowski, soy médico especialista en terapia intensiva y cardiólogo, y formo parte junto a Mateo Segura, Agustina Peruso, el doctor Aldo Peruso, de esta cátedra de semio, ¿sí? Bueno, un segundito. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de las generalidades de esta materia. No sé qué idea tienen de semiología, qué les parece o qué conocen de la materia más o menos, como para por lo menos ponernos en conocimiento general de lo que es esto. ¿Alguno se anima a hablar o decir a ver qué les parece semiología o qué creen que es semiología? Pues pienso yo que, ¿si me escuchan, no? ¿Me escucho? Perfecto, perfecto. Bien, no, debe ser semiología la forma en que se aborda el paciente para, a través de los signos y los síntomas, tratar de llegar a un diagnóstico para una terapéutica adecuada. Exacto. Yo creo que dentro de las carreras, la materia de semiología me parece que es una de las más lindas. Bueno, todos los docentes decimos que nuestra materia es la más linda, ¿no? Pero esta es muy linda porque creo que es la que permite, ustedes vienen con mucha teoría, mucha información de las materias que fueron abordando durante la carrera, y la semiología es como ese paso entre la teoría y empezar con la práctica, ¿no? Empezar el examen físico, empezar a tener contacto con los pacientes, empezar a escuchar los pacientes, a hacer una anamnesis, revisarlos, ¿no? Es como la parte, digamos, un poco más artesanal dentro de lo que uno interpreta de lo que es la medicina. Eh, Digo artesanal porque uno utiliza las manos para hacer diagnósticos, utiliza un estetoscopio, no tiene muchos recursos más allá de los que uno conoce, ¿sí? Que puede hacer con pequeños elementos. Obviamente, después habrá estudios complementarios y habrá un montón de cosas que le vamos a pedir al paciente para terminar de hacer el diagnóstico, pero digo, la semiología me parece que tiene esa parte linda de ir tratando de descubrir qué es lo que le está pasando al paciente que yo tengo enfrente, ¿no? Así que de bueno, hecho nos preguntamos sí, todos cómo vamos a hacer con la parte práctica, porque y tal venimos de cual. ver teoría, teoría y Sí, es una materia que la verdad que es bastante complicada. Zoom, tratar de hacerles, no sé, de palpar un abdomen o de percutir un tórax o de percutir mismo un abdomen enfrente es muy complicado. Igualmente creo que la cátedra está buscando soluciones. Me parece que va a haber clases prácticas que se van a dar, me parece que en la sede de French, si no me equivoco, igual no está del todo definido, pero es una de las posibilidades. Si bien igual se van a dar con simuladores, no van a ser con pacientes, pero por lo menos va a ser un práctico con nosotros presentes y estando en el mismo lugar. Igual todo va a depender de cómo siga la situación de la pandemia, ¿no? Todo dependerá de la cantidad de casos, de cómo se vaya dando la segunda ola. Hasta ahora la facultad mucho no informó, sé que está la idea de poder llevarlo adelante, ¿sí? Igualmente, todo lo que ustedes tengan dudas, preguntas, situaciones que les queden no muy claras, está el foro, mismo nosotros les podemos dejar nuestros mails, como para poder ir manteniendo un vínculo y una relación como para poder ir sacando, aunque sea las dudas que se puedan dentro de esta modalidad virtual. ¿Sí? Bueno. Bueno, como les decía, la idea era empezar un poquito a charlar qué es la semiología. Vamos a hablar hoy de generalidades, de las situaciones más comunes o de lo que de algo básico, general, global, que después ustedes vamos a ir viendo puntualmente con cada área, con cada rotación, ¿sí? Entonces, déjenme un segundito que corro mi cursor, que si no lo veo. Ahí está. Bueno, para empezar con la semiología, obviamente, como habíamos charlado, hay varios tópicos o varias situaciones que uno evalúa. Dijimos, la semiología es el estudio de los signos y los síntomas, ¿sí? Los signos uno los puede ver, los puede percibir, los puede palpar, son más objetivables, mientras que los síntomas son más difíciles de evaluar, a veces objetivar, ¿sí? Son más bien situaciones o sensaciones que el paciente va a referir. Entonces hay varias maneras o elementos que utilizamos para poder determinarlo, ¿sí? Frente a lo que es el dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes por lo cual consulta un paciente, existen diferentes tipos de escalas para evaluarlo. No es lo mismo el dolor para cada persona, para cada ser humano o individuo, el dolor es percibido de manera diferente, ¿sí? Entonces, tal vez hay personas que tienen mayor tolerancia al dolor que otras, o hay personas que tienen
una hiperalgesia frente a la misma situación, o hay pacientes que directamente tienen analgesia y sufren muy poco de dolor. Entonces cada situación es diferente y cada dolor es distinto. Para definir el dolor, como habíamos dicho hace unos instantes, hay varios conceptos, ¿no? Hay un dolor que tiene que ver con el sufrimiento, hay otro que tiene que ver con la analgesia, que es la falta de dolor, o la hiperalgesia, que es el dolor desencadenado demasiado intenso frente a un estímulo mínimo, la hiperestesia, que es el dolor apenas al tacto, ¿sí? La hipoestesia, que es prácticamente no sentir dolor, ¿sí? O no tener sensibilidad, y la hiperpatía, que es un dolor que tiene que ver más que nada con un dolor neuropático, ¿sí? Referido y que tiene que ver más bien con una irradiación nerviosa. Entonces, dentro de los dolores hay diferentes tipos. Uno va a tener que ir evaluando al paciente y determinando qué tipo de dolor tiene. Eso obviamente lo vamos a ir logrando con el interrogatorio o con la anamnesis. La anamnesis a nosotros, cuando hagamos una anamnesis de un paciente y le preguntemos qué tipo de dolor tiene, vamos a tener que ir interrogando las características, el inicio, cuándo comenzó, si el dolor se queda en un lugar o se va a otro lado, si el dolor aparece en algún momento del día o si está relacionado, ¿no? A alguna otra condición o algún tipo de actividad. Entonces ahí aparecerán dolores de tipo somáticos, ¿sí? Que son más bien localizados, son bastante claros, ¿sí? Tienen un origen, un dolor bien característico, visceral, que es un dolor más bien irradiado, de difícil localización muchas veces, que a veces se puede irradiar también a otras zonas, ¿sí? El origen del dolor puede estar en un lugar, pero puede darme síntomas en otro lado. El dolor neuropático, ¿sí? Que es el dolor, como les decía recién, irradiado, que tiene que ver más bien con una lesión nerviosa, con un ramo, con algún nervio. Y el psicogénico, que muchas veces está asociado a situaciones psicológicas, de origen más bien psicológico o nervioso. Todos estos dolores forman parte de examen físico y uno los tendrá que ir determinando. Bien, esperen que voy a correr. Sí, un segundo. Bueno, entonces, como decíamos hace rato, el dolor en semiología es un instrumento semiológico más importante y lo vamos a obtener al interrogatorio. No hay nada hasta ahora que permita determinar qué dolor tiene el paciente, qué intensidad tiene, más solo lo que él refiere, entonces no hay ningún mecanismo más allá de eso. Como decíamos hace un ratito, preguntarle bien al paciente, establecer qué relación hay con ese dolor, qué otros síntomas aparecen además de ese dolor, van a ayudar a obviamente llevar un cuadro clínico. El interrogatorio se va a sistematizar, como hacíamos hace un rato, qué antigüedad tiene el dolor, cuándo comenzó, dónde se localiza, hacia dónde irradia, qué carácter tiene, qué intensidad, si se atenúa o no con algo, ¿sí? Y hay varias reglas, ahora vamos a ver, una regla mnemotécnica es la regla mnemotécnica Alicia, que trata de mantener este orden, ¿no? O esta cronología con relación al dolor. La antigüedad del mismo, la localización, a dónde irradia, qué carácter tiene, qué intensidad tiene y qué lo atenúa, qué lo agrava. Les doy un ejemplo simple. Un paciente que concurre a la guardia con un dolor precordial, ¿no? Un dolor de pecho, ¿sí? Obviamente vamos a preguntarle qué antigüedad tiene, cuándo comenzó el dolor, por ahí nos va a decir hace media hora, o sea que es un dolor de origen reciente o de inicio reciente, ¿sí? ¿Dónde se va a localizar? Obviamente el paciente va a referir que le duele el pecho. ¿Le duele solo el pecho o irradia a algún lado? Y el paciente nos puede referir, irradia el brazo izquierdo, irradia la mandíbula, el dolor se va hacia la espalda, va hacia el abdomen o epigastrio. Entonces ahí ya vamos a tener el tipo de irradiación. El carácter es qué tipo de dolor tiene. Arde, pincha, aplasta, comprime, ¿no? El dolor precordial de un infarto, por ejemplo, es de características opresivas, no es nomás decir que es opresivo. Y la intensidad, bueno, ahora vamos a ver, se puede interpretar entre 1 y 10, ¿sí? Donde 1 no es dolor y 10 es el máximo que sintió en su vida. Entonces él va a darnos una escala aproximada de lo que es ese dolor y qué intensidad tiene. Y es interesante el tema de la atenuación o la agravación. Entonces, si es un señor que suele tener algún dolor o este dolor apareció de manera súbita y me dice, cuando camino, cuando me muevo, el dolor aumenta, cuando me quedo tranquilo, disminuye, bueno, también son características, ¿no? Que van apareciendo en ese dolor y que determinar qué origen tiene y qué localización tiene y dónde puede estar relacionado y con qué puede estar relacionado. Si un paciente viene refiriendo todo esto, o patología cardiovascular
Diferente es el paciente que por ahí viene con dolor abdominal, ¿sí? En hipocondria derecho. Profe, Sí, perdón, pero se está cortando, no sé si es solo para mí o si a mis compañeros estaba pasando lo mismo. Sí, a ver, profe, a mí también. no, A mí también se me cortó. Sí, ¿se profe. escucha mal? A mí también. Pequeños ¿Ahora me lapsos. escuchan bien? Sí, sí. Pequeños lapsos. A ver, pero se esperen. Sí, escucha sí, bien. pero es como que se le escucha bien, luego hay como una pausa y se le escucha de nuevo. ¿Será la conexión? A ver, ahora, ¿cómo me escuchan? Perfecto. Bien, ahora sí. Bien, Perfectamente. Ahora déjenme ahí. bien. Por ello tocar el cursor o arruino el audio. Entonces, como les decía, el dolor, el origen del dolor va a tener todas estas características, ¿sí? O la localización, o más que nada la caracterización del dolor va a tener todas estas características. Les explicaba desde lo que era el dolor precordial, no sé si lo me escucharon, como para ver qué tipo de antigüedad tiene, qué localización, hacia dónde irradia. Por ejemplo, un dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Que tiene una antigüedad por ahí de algunos días o semanas, que se localiza bien claro, ¿sí? Por debajo, digamos, el paciente más referir me duele el abdomen, por debajo de las costillas, que por lo general no irradia, que el carácter es es un dolor que pincha, que molesta, ¿sí? Hipocólico, que va y viene, de una intensidad alta, y que por ahí se atenúa por momentos, y por momentos después de comer se agrava. Bueno, me va a hacer pensar en algo biliar, ¿no? En un paciente con características de origen biliar ese dolor. Entonces, son todas situaciones a tener presentes y tener en cuenta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Sí, sí. Fuerte ¿Se y claro. entrecortó ahora o no? Sí, profe, se escucha. Sí, ahí se escucha bien. Bien, perfecto. Denme un segundo que acá me hablaban por el chat, debe ser por el tema del audio. Bien. Esperen que se me pasó. Entonces, un poco volviendo a lo que recién charlábamos, la antigüedad del dolor tendrá que ver si es un dolor agudo, ¿sí? Que es un dolor que se está presentando dentro de los 7 días, un dolor recurrente, que es el dolor que va y viene, es un dolor que aparece y desaparece, ¿sí? Muy común en los cólicos biliares, o por ejemplo en los cólicos renales, donde si hay alguna litiasis produce dolor en el momento de manera aguda, después se va y después vuelve, dependiendo de la cronicidad o la enfermedad que tiene, o el dolor crónico, que va y viene y que está presente, siempre presente. ¿Sí? El dolor crónico es un dolor que se mantiene presente en el tiempo. El recurrente, intermitente o continuo tienen unas características similares. La diferencia es que por ahí el tiempo entre que aparece y desaparece es un poco más corto. ¿Sí? Puede ser de mayor o menor intensidad, dependiendo del tipo de patología que tengan y dónde esté ese dolor y el origen. Y bueno, de instalación súbita o progresiva. Obviamente hay dolores de origen súbito, como por ejemplo un paciente que presenta una cefalea intensa, producto de un aneurisma cerebral que se rompió, va a venir presentando una cefalea de una intensidad súbita, muy alta, ¿sí? O a veces hay patologías donde el dolor es progresivo, ¿sí? El dolor va de a poco, cada vez aumenta en intensidad y va haciéndose cada vez mayor, como por ejemplo, no sé, un paciente que consulta por dolor torácico secundario a una neoplasia o una enfermedad oncológica, donde esta masa va creciendo y genera más dolor a cada momento. Dijimos lo de la localización, una localización precisa, clara, exquisita, ¿sí? Se dice que es exquisito un dolor cuando lo puedo localizar prácticamente con la punta de un dedo, ¿sí? O difuso, que es cuando el dolor se irradia, ¿sí? Difunde, es más grande, es más difícil localizar el dolor. Entonces se hace más complicado encontrar su origen. La irradiación o la propagación, como habíamos dicho hace un rato, ¿sí? El dolor se irradia muchas veces, ¿sí? Generalmente a veces puede estar localizado en su punto de origen o extenderse a regiones distantes. Acuérdense lo que les decía hace un rato, ¿no? Del dolor precordial, del infarto agudo de miocardio. Se está infartando el corazón, pero el dolor irradia un brazo, ¿sí? O al mentón, ¿sí? O a la espalda. Entonces, hay dolores que se irradian, ¿sí? O, por ejemplo, en un cuadro de pancreatitis aguda, donde el dolor es el cinturón, ¿sí? Y va hacia los flancos y la zona posterior. No queda en la zona del páncreas. Si hay dudas o preguntas, me dicen, ¿eh? ¿Por ahora vamos bien? Sí, profe. Sí. Profe. Bien. Sí, profe. Dentro de lo que es el carácter del dolor, son muchas definiciones lo que vamos a ver, pero bueno, lancinante, urente o quemante, o sea, son dolores bien característicos, bien difíciles de soportar, ¿sí? Constrictivo, que es el que aprieta, opresivo, es el que también aprieta y genera presión. Transfixiante es el dolor que atraviesa al paciente.
El dolor sordo es un dolor presente, molesto, ¿sí? Que permite la actividad, pero que está todo el tiempo y que no deja de molestar al paciente. El exquisito es como yo les decía, ¿no? Que con un dedo yo lo puedo tocar y está ahí presente. Fulgurante es un dolor que tiene un inicio muy fuerte, muy súbito y que se mantiene en el tiempo. Desgarrante, obviamente, bueno, un dolor desgarrador es algo que genera sensación de quemazón, ¿sí? Irritación. Pulsátil, que es el que late, es ese dolor que está en relación a que hay algo, la inflamación produce edema, y eso genera que sentamos cada pulsación en la zona inflamada. El dolor cólico, que es ese dolor que comprime, aprieta y después cede, pero que tiene todas estas características. Gravitativo tiene peso, ¿sí? Es un dolor producto de algo que está generando peso y está generando aumento de una masa en el cuerpo, y lo siento cuando cambio de posiciones, por lo general. Entonces, fíjense que hay un montón de definiciones para el dolor. La forma de tratar de explicar al paciente qué le está doliendo y la forma que tenemos nosotros de caracterizar ese dolor, tenemos que tenerla en cuenta con toda la semiología y con todas las palabras que hay como para poder darle una característica. La intensidad, como decíamos, hay una escala nominal, que ahora la vamos a ver, es del 1 al 10, y hay una escala visual que tiene que ver con cómo expresa el paciente el dolor. Y bueno, también es importante en el estudio del dolor qué factores lo van a aumentar o qué factores lo van a atenuar. Hay ciertas enfermedades digestivas que cuando el paciente come alivian el dolor y calman, y cuando el paciente, por ejemplo, está en ayunos, el dolor es mayor. Exactamente, el tema de si de un dolor que sea pulsátil o que tenga aumento del pulso pueden ser de varios orígenes, obviamente, pero cuando un paciente está cuando hay un cuadro inflamatorio que genere edema, que hay gran cantidad de aumento del flujo en esa zona, el dolor va a ser pulsátil, no vamos a tener un aumento del flujo en la zona inflamada y va a generar esa sensación de pulso. También puede ser pulsátil, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? Que al latir duela y con cada pulso también genera dolor. Pero muchas veces esa sensación de pulso, de aumento de edema, por ejemplo, una cefalea pulsátil, tiene que ver con edema, con inflamación, ¿sí? Cuando hay vasodilatación, generamos ese cuadro de sensación de dolor que pulsa. Bueno, como les decía, las escalas para evaluar el dolor, tenemos las escalas numéricas que van del 0 al 10. Obviamente, siempre es el dolor que sintió esa persona como máxima intensidad. Entonces, dependerá de la percepción personal del paciente y cómo él tolera o evalúa él mismo su dolor. Si son personas con baja tolerancia al dolor, la escala, obviamente, por ahí un dolor mínimo para esa persona es una escala muy alta, es una intensidad 8 en 10. Por ahí, para otra persona, eso no es 8 en 10 y es 4 en 10. Dependerá de cada persona, por eso el dolor es muy subjetivo. Y la escala de analogía visual, que tiene que ver con las caras, ¿sí? Que por ahí es más útil para usar en pediatría o en pacientes con algún trastorno para poder expresar o para poder entender, ¿sí? Entonces uno le muestra del 0 al 5 cuál es el dolor que está sintiendo de acuerdo a la cara, ¿sí? Que uno está evaluando. También van a ver que hay escalas de colores, que van desde verde o colores muy claros al rojo intenso, y ese color lo relacionamos con la intensidad de dolor que está sintiendo el paciente. Todo esto, la idea es que uno pueda interpretar qué dolor tiene, cómo es el dolor. Acuérdense que en muchas de nuestras enfermedades la evaluación del dolor es muy importante, y además también es importante la evolución de la enfermedad de acuerdo a cómo se fue tratando ese dolor. Es decir, una buena respuesta al tratamiento tal vez sea la desaparición del dolor. Entonces eso ayuda también a saber cómo viene ese paciente, cuál es su seguimiento y su evaluación, ¿sí? Entonces, dolor es uno de los síntomas, más importantes. Un signo ya también importante es la fiebre. ¿Y por qué es un signo? Porque es algo que yo puedo medir. La fiebre sí la puedo medir, con un termómetro puedo saber cuánta temperatura tiene el paciente. Entonces, este es un signo que sí puedo determinar, y ahí sí puedo decir está con fiebre o no está con fiebre. Y ahora vamos a ver que hay varios tipos de situaciones o varios tipos de fiebres, y las fiebres también nos ayudan a hacer diagnósticos algunas veces, ¿sí? Y son útiles para poder llegar a un tratamiento efectivo más adelante. Entonces,
La temperatura corporal es el resultado, obviamente, de dos variantes. Una es la termogénesis. Siempre producimos calor, siempre estamos liberando calor porque somos seres que generamos energía a partir de varias nada, situaciones metabólicas, y ese metabolismo necesita de cierta temperatura para funcionar bien. Nuestro cuerpo va perdiendo calor en el ambiente todo el tiempo, ya lo saben. Entonces, bueno, este mecanismo de pérdida de calor es lo que mantiene una hemostasis, es decir, lo que nos permite mantener una temperatura óptima para nuestro funcionamiento. Cuando existen algunas situaciones particulares donde esta homeostasis se rompe, donde necesita el cuerpo, sigue generando calor o tiene un aumento metabólico y no lo podemos perder ese calor como corresponde, aparece la hipertermia, la fiebre. Eh, entonces, puede haber situaciones particulares que tienen que ver con un cuadro infeccioso muchas veces, y otras veces tiene que ver con otras situaciones que ahora vamos a charlar. Esperen que me están hablando. ¿No me están escuchando o se escucha bajito? Profe, le No, explico. profe, Pasa lo se siguiente, escucha bien. pasa lo siguiente, que de pronto como usted habla muy rápido, hay sectores que se pierden. O sea, los cortes son menos de un segundo, Ah, pero como habla tan voy a rápido, hablar más lento. claro, Voy a, puede ser voy a eso. hablar más lento. Voy a hablar más lento. Voy a hablar más lento, así me escuchan. Les decía que nosotros obviamente somos un equilibrio entre generar calor y perderlo. Cuando se genera un desequilibrio entre la producción de calor y la pérdida, esto obviamente nos va a dar hipertermia o hipotermia, ¿sí? Si nosotros generamos más calor de lo necesario y nuestro cuerpo no lo puede eliminar, aparece lo que es la fiebre, ¿sí? Y veremos el origen de esa fiebre. A veces puede ser infecciosa o no, por ahí puede ser también por un golpe de calor, puede ser por deshidratación, puede ser por un montón de mecanismos de hipertermia. Y la hipotermia, lo mismo. No producimos el calor necesario o estamos en un ambiente muy frío, ¿sí? O no tenemos la capacidad de vasoconstricción para evitar perder calor. Entonces, también van a ser situaciones que generan alteraciones en nuestro cuerpo. ¿De qué están hablando? ¿Voy a tratar más despacito? Ok, voy despacio igual. Vamos despacio, así me van entendiendo por ahí los chicos que a veces te cuestan un poquito más. Eh, bueno, como dijimos recién, ¿cuándo aparece fiebre? Hay muchas situaciones. Obviamente que la fiebre, como ustedes saben, frente a cualquier situación inflamatoria o infecciosa, es uno de los determinantes a tener en cuenta siempre. Esperen que me están hablando. Ok. Siempre cuando ustedes tengan un paciente frente a ustedes, la fiebre es un elemento fundamental en cualquier situación. Siempre es uno de los signos más importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre que hay fiebre, algo está pasando, ¿sí? Algo patológico puede estar pasando, entonces hay que prestarle mucha atención. Como dice la diapositiva, es un reactante de fase aguda. Reactante de fase aguda es toda situación que aparece de manera aguda, eh, algún cambio a nivel corporal, y ese cambio se está determinando o me lo está avisando la fiebre, por eso se llama reactantes. La fiebre es un reactante, es algo que me está indicando que algo está pasando. Bueno, ¿cómo se va a definir? Como la elevación regular de la temperatura corporal por encima de los valores normales debido a la reprogramación, bueno, los centros reguladores, etc. Decimos siempre que fiebre es 38 más, ¿sí? Se toma en cuenta la fiebre como 38 grados centígrados o más, ¿sí? La hipotermia obviamente es la temperatura que se va a dar por lo general por exposición a bajas temperaturas, por enfermedad o por algún abuso de drogas. Se cortó, profe. Solo lo de hipotermia. Fiebre, lo de hipotermia. La hipotermia, bueno, como les decía, es lo que dice la diapo. Esperen un segundito. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí escuchamos. Sí, se escucha, profe. Se escucha. Les decía, la hipotermia, como les comentaba hace un rato, es lo contrario a la fiebre. Hay un trastorno a nivel central que afecta, digamos, la temperatura corporal y la lleva por debajo de 35 grados. La primera causa de hipotermia siempre es perder calor al medio, es que haya bajas temperaturas, es que el paciente no esté protegido del frío exterior. O que, como dice acá, haya alguna enfermedad o algún abuso de drogas que evitaría la normal vasoconstricción del cuerpo para evitar la pérdida de calor. Esperen un segundito. Claro, somos muchos.
En realidad, acá me preguntan algo. ¿Cuánto tiempo esperamos para dar un antipirético o cuánto tiempo tuvo que estar con fiebre para poder administrárselo? En realidad, a ver, siempre se dice, más de 38 grados, uno da un antitérmico, ¿sí? Siempre se dice, más de 38 fiebre, y por lo general es cuando hay que indicar antipirético. Por debajo de 38 no estaría indicado. Siempre y cuando también hay que ir evaluando, ¿no? la evolución o la clínica de cada paciente. Hay pacientes que con 37,5 se sienten muy mal y para ellos esa temperatura es muy alta y se puede interpretar como fiebre. En realidad lo que uno tendría que ir evaluando es lo que llamamos curva térmica. ¿Qué sería la curva térmica? Evaluar la temperatura de un paciente e ir siguiéndolo en el tiempo. Por ahí el paciente tiene de basal 37 grados. Entonces, si tiene 37 grados, que haga 38 de temperatura, está bien. Uno dice, maneja una temperatura ahí 35,5, 36, por ahí para ese paciente 37,5 ya le da una sintomatología grave y se siente mal y eso ya lo interpretamos como fiebre. Positivo, la conectividad que usted tiene porque ninguno de los demás se desconectó. Bueno, a ver ahí, esperen que vamos a adelantar hasta donde estábamos. Denme un segundo. Bueno. Íbamos en hipotermia. Hipotermia, sí. Bueno, entonces estábamos con el tema de, les venía contando las diferencias, ¿no? Entre hipotermia y fiebre. Fiebre, como dijimos, 38 grados por arriba de 38, hipotermia por debajo de 35. Me preguntaba una alumna qué pasaba con el tema de la fiebre, si siempre teníamos que dar antitérmicos cuando el paciente llevaba 38 grados. Yo le explicaba que, bueno, muchas veces lo que tenemos que manejar o controlar es lo que llamamos curva térmica, ¿sí? Y la curva térmica son los registros térmicos de un paciente a lo largo del tiempo. No es lo mismo un paciente que hace 38, 39 grados, baja a 36 y me quedo tranquilo, que el paciente que viene con 37, 37,5, 38, 38, 39, 38, 37,5, es decir, que la temperatura, por más que yo le dé antitérmicos, no termina de llegar a valores basales, ¿sí? Siempre hay que tener presente eso. Y de eso vamos a evaluar y va a depender un poco la evolución del paciente y de esa fiebre. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, vamos bien. Hoy son muchos alumnos, pero porque como el miércoles no hubo clases por el feriado, están todos juntos hoy. El resto después se van a ir dividiendo en comisiones y van a ser un poquito menos. Quédense tranquilos. Bueno, hiperpirexia, obviamente, es la fiebre muy elevada, arriba de 39 grados, 39, 40 grados. La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales, que no es sinónimo de fiebre, es lo que yo les decía. Son esos pacientes con 37,5, 37,2, 37,3, que está por arriba de lo habitual, que lo habitual es 36,5, pero que no llega a 38 grados. Bueno, vamos a despacito. Bueno, esperen que están hablando. Bueno, entonces. Profe, una consulta. Sí. La hipertermia no es sinónimo a fiebre porque no llega a 38 grados. Exactamente. La hipertermia son valores por arriba de lo normal, pero que no llegan a ser fiebre. Listo, perfecto, ¿Sí? Gracias. ¿Cómo medimos la temperatura corporal? Sí. Una pregunta, ¿la hipertermia es lo mismo que la febrícula? ¿Qué cosa? Se escuchó entrecortado. ¿La hipertermia es lo mismo que la febrícula? Sería como, exactamente, sería lo mismo que la febrícula. Que no llega a ser fiebre, no llega a 38 grados, pero tampoco está en un valor normal. Es lo que llamamos febrícula, 37,5, ¿sí? Son esos valores. Lo que pasa es que cuando uno tiene un paciente con febrícula, muchas veces empieza a prestarle atención. No es normal tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Es como decirles, no nos quedamos tranquilos con un paciente que tiene 37,5, si bien no llegó a 38, uno igual se empieza a preocupar, algo está pasando, algún signo inflamatorio tiene y por eso tiene esos valores. ¿Cómo medimos la temperatura corporal? Obviamente, hay seminarios de semiología que te van a decir, pero se puede tomar de manera axilar, bucal, rectal, es decir, hay varias maneras. Hay algo que se llama temperatura central, que tiene que ver más que nada con la que medimos desde el punto de vista rectal o bucal o oral, ¿sí? Y después tenemos las formas de medir periféricas, que puede ser a nivel
axilar o femoral, ¿sí? Pero bueno, la más fidedigna es la temperatura central. Y después, bueno, hay dispositivos que muchas veces ayudan a tomar la temperatura central, que tienen que ver con dispositivos que están dentro del cuerpo, cuando un paciente tiene algún catéter particular que me permite saber valores fidedignos a nivel central, ¿sí? La frecuencia cardíaca, obviamente, va a aumentar, ¿sí? Siempre que hay fiebre, por lo general, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Saben por qué aumenta? Para poder disipar el calor. Sí, en realidad, piensen que cuando hay fiebre, muchas veces la fiebre está originada por un aumento del metabolismo basal, ¿sí? Hay algunas situaciones que generan el aumento del metabolismo basal. Y este aumento del metabolismo basal va a hacer que aumente todo, que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la frecuencia respiratoria, es decir, que el cuerpo está como un cuadro como si estuviéramos corriendo una maratón, ¿sí? O sea, hay todo se está generando toda una situación metabólica en el cuerpo, está tratando de Totalmente. Sí, sí, está bien. Bien, mejor me parece. Estoy desde el celular, perdón. Vamos a intentar por acá, que por ahí con la conexión del celu va mejor. Bueno, como les decía, perdón las intercurrencias. Pero bueno, vamos a salir adelante, no se preocupen. Todo bien. Hace un ratito charlábamos lo de la frecuencia cardíaca. Cuando aumenta el metabolismo basal, producto de cualquier cuadro inflamatorio o infeccioso, más que nada cuando hay una infección, el cuerpo trata de paliar esa infección, obviamente, aumentando el metabolismo, ¿no? ¿Por qué aumentamos el metabolismo? Porque tratamos de que nuestros glóbulos blancos y todos nuestros mecanismos de defensa lleguen más rápido al germen que nos está atacando y traten de eliminarlo. Entonces, frente a eso, cuando haya fiebre, generalmente va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. Pero hay situaciones en las cuales esto no sucede y aparece lo que se llama disociación efigmotérmica, que es cuando tenemos fiebre con bradicardia, ¿sí? Es muy poco frecuente, pero a veces puede pasar. Generalmente está alterado lo que llamamos el centro regulador de la temperatura, en ese caso, ¿sí? Profe, perdón, ¿podría repetir Sí. cómo se llama? Es figmotérmica. Gracias. Frecuencia respiratoria, bueno, obviamente, como les dije hace un ratito, cuando hay fiebre aumenta la frecuencia respiratoria, así como aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Esto se llama taquipnea, ¿sí? Y todos lo vamos a saber después, pero bueno, es el aumento de la frecuencia respiratoria. A nivel neurológico hay cambios, ¿sí? El paciente cuando está con fiebre está somnoliento, está asténico, está hiporéxico, ¿sí? Hay trastornos del sensorio. El paciente tiende a estar cansado, a no querer moverse, ¿sí? Es como que nuestro cuerpo no está preparado y lo que tratamos de hacer siempre es mantenernos medio letárgicos como para mantener y cuidar la energía que tenemos. Y aparecen otros síntomas también, como artralgias, mialgias, escalofríos y sed. Las artralgias, bueno, tiene que ver con el proceso inflamatorio que hace doler las articulaciones, duelen los músculos, hay escalofríos. Los escalofríos muchas veces, y este temblor, ¿sí?, que se presenta en el cuerpo, tiende a generar aumento de la temperatura, es decir, las contracciones musculares que están generando los escalofríos lo que tienden es a generar mayor calor en el cuerpo y aumentar más rápido todavía la temperatura. Sí. ¿Por qué sería taquipnea? No sería no, está bien, no dije nada, perdón. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria. Taquicardia, sí. Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Está bien, gracias. Bien, siempre acuérdense, cuando hay fiebre es como que el cuerpo está en más. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, el cuerpo está generando un aumento del consumo de oxígeno metabólico, pero a su vez el cuadro nuestro, neurológico y general, es decaimiento, cansancio, fatiga, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la forma de presentación de la fiebre, obviamente hay un montón de tipos de fiebre y un montón de maneras de encasillarla o controlarla. Tenemos la fiebre aguda, que es la que aparece un día para el otro, un registro febril aislado, prolongada, que es cuando se va manteniendo en el tiempo, ¿sí? Cuando la fiebre aparece y se mantiene. Fiebre de origen desconocido, que es cuando el paciente viene con episodios de fiebre, hipertermia, y no podemos encontrar el porqué de esa fiebre. ¿Sí? Es muy común en algunos pacientes que llegan con esto, que el único signo que presentan es fiebre, y no se sabe por qué ese origen y hay que estudiarlos. Y bueno, fiebre en paciente inmunocomprometido, que obviamente el paciente inmunocomprometido, cuando hace fiebre, hay que determinar y descartar cualquier tipo de patología infecciosa que puede estar, más que nada cuando el paciente tiene las defensas bajas, puede estar
generándose alguna enfermedad autoinmune o alguna enfermedad oportunista, ¿sí? Que por ahí en un paciente sano con su sistema inmune normal no le generaría ninguna infección. En estos pacientes obviamente la situación puede ser muchísimo más grave, ¿sí? Bueno, según la forma de la curva térmica se puede clasificar de un montón de maneras la fiebre. Estas son todas definiciones, pero que son, para que sepan, hay miles de maneras. Continua, que es la fiebre que aparece y nunca termina de disminuir, la fiebre remitente, la fiebre intermitente, la recurrente, ondulante, en silla de montar, que sube y se mantiene alta para luego bajar, la fiebre inversa, la éctica, que la éctica es la fiebre que se produce en los cuadros sépticos, la fiebre periódica y la fiebre catamenial y la fiebre de origen indeterminado, de origen desconocido, como recién les decía. ¿Me escuchan por ahora? Profe, disculpe. Están conmigo, bien. Como no los escuchaba, digo, tengo miedo de estar hablando solo como un loco. Bueno, la fiebre continua, fíjense el gráfico. Empieza a subir la temperatura y se mantiene elevada una larga cantidad de tiempo, ¿sí? La remitente es fiebre que sube y baja, ¿sí? Sube y baja, pero mantiene niveles elevados basales. O sea, no es que vuelve a valores normales. Se mantiene en un nivel alto. O sea, es como decirles, el paciente tiene 37,5, llega a 39, vuelve a 37,5, llega a 39, 37,5. Nunca llega a valores basales. La intermitente, al revés del anterior, llega a 36, puede llegar a valores basales y vuelve a subir. Esa es la intermitente. Y la recurrente es similar a la continua, si bien llega a valores basales, empieza a hacer picos y a subir de la misma manera que la continua, y la diferencia es que vuelve a aparecer, vuelve a recurrir. ¿Está bien? Algo que me olvidé decirle, la fiebre catamenial es la fiebre que está asociada a los periodos menstruales, ¿sí? Que a veces aumenta un poco la temperatura cuando la mujer está ovulando, ¿sí? Eso también téngalo presente, porque a veces hay situaciones dentro del periodo de la mujer donde hay un cambio por la situación hormonal de la temperatura corporal basal. Bien. Cuando busquen en semio los diferentes tipos de fiebre, van a ver que muchas enfermedades tienen estas diferencias, este tipo de fiebres ondulantes o las fiebres recurrentes, están muy relacionadas a ciertas enfermedades y muchas veces el diagnóstico se hace y se llega por este tipo de temperaturas, ¿sí? La disnea. ¿Qué es la disnea? ¿Saben? ¿Alguna vez escucharon hablar de la disnea? Sensación de falta de aire. Claro, es la sensación subjetiva y objetiva. Exactamente, volvemos a lo mismo, Es ¿no? Que la una disnea sensación consciente y desagradable de la es respiración. un síntoma, ¿no? Es un síntoma que me refiere el paciente. O sea, obviamente que uno puede evaluar el uso de músculos accesorios, la frecuencia respiratoria, ver que está respirando a una frecuencia respiratoria elevada, pero la falta de aire, la sensación de falta de aire es bien subjetiva, es bien del paciente, es del paciente la disnea que presenta, ¿no? Entonces es una sensación obviamente consciente y desagradable de respiración anormal. Es la sensación subjetiva de falta de aire. El paciente refiere falta de aire, ¿sí? La disnea puede producirse en ausencia de enfermedad, ¿sí? Porque muchas veces van a escucharme, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces estamos con lo que es disnea, ¿sí? Que ya más o menos estábamos charlando. La etiología de la disnea, obviamente, puede ser el aumento de los requerimientos ventilatorios, porque el paciente está con alguna patología respiratoria y obviamente requiere mayor cantidad de oxígeno, así que obviamente va a necesitar uso de músculos accesorios y va a necesitar mayor volumen de oxígeno y por eso vamos a tener el paciente con mayor frecuencia respiratoria. Cuando hay alguna resistencia en la vía aérea, como por ejemplo cuando hay un cuerpo extraño, cuando el paciente está con una crisis asmática, donde hay broncoespasmo, tiene que el paciente sobrepasar ese esfuerzo, entonces, y esa resistencia va a generar un gran esfuerzo respiratorio. Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón o la caja torácica, y eso se ve generalmente cuando hay alguna constricción pulmonar o cuando tenemos alguna patología propia, ¿sí? De la parrilla costal, algunas secuelas
y eso hace que el paciente presente también aumento del esfuerzo, el deterioro neuromuscular, obviamente, cualquier enfermedad de neuromúsculos y la inervación neurológica va a afectar la parte respiratoria, y muchas veces también alteraciones psicológicas que van a generar un umbral, una alteración del umbral de la percepción, como por ejemplo un paciente que tenga un ataque de pánico, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí, perfecto. está bien. Bien. Entonces, cuando hablamos de disnea, tenemos varios grados, ¿sí? De acuerdo al tipo de disnea o en qué situaciones aparece. Siempre hablamos de disnea grado 1, 2, 3 y 4. Uno utiliza estos grados como para, por lo menos, poder saber qué tipo de falta de aire tiene y cómo lo encasillamos o cómo englobamos el paciente. Obviamente que los grados 3 y 4 son los más graves, son los que uno más atención le tiene que prestar. Y los 1 y 2 son los leve a moderados, que también hay que ir viendo y más que nada prestando atención cuánto tiempo hace que vienen apareciendo. Cuando hablamos de disnea grado 1, obviamente que es la disnea que aparece luego de hacer grandes esfuerzos. ¿Sí? Esperen que, no sé. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Un segundo. ¿Eh? Estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, ahí sí. Entonces, Sí, ahora sí. dijimos, la disnea que aparece luego de grandes esfuerzos mayores que los habituales, correr, subir varios pisos por escalera, es decir, no es una disnea que aparece a mínimos esfuerzos, aparece a grandes esfuerzos, o sea que el paciente dentro de todo tiene una buena capacidad pulmonar, si bien está con una enfermedad respiratoria, algo está pasando, no aparece en situaciones mínimas, sino de grandes esfuerzos. El grado 2 aparece frente a esfuerzos moderados o habituales, es decir, es el paciente que le aparece disnea cuando camina, cuando sube un piso por escalera, es decir, si bien no aparece frente a los grandes esfuerzos, sí aparece frente a situaciones habituales. Grado 3 es la disnea que va a aparecer al esfuerzo mínimo, como por ejemplo es el paciente que le da disnea bañarse, atarse los cordones, vestirse, comer, ¿sí? Es decir, a mínimos esfuerzos o muy poquitos, ya le falta el aire y tiene disnea. Y bueno, grado 4 es cuando ya el paciente directamente tiene disnea acostado, totalmente quieto, es decir, el paciente con disnea de reposo. Obviamente el nivel de gravedad va a ir aumentando del 1 al 4. Y frente a lo que es la disnea de reposo, aparece lo que llamamos ortopnea, que es cuando el paciente le falta el aire acostado y hay que elevar su cabecera para que el aire no le falte. La disnea paroxística nocturna, que es la que aparece mientras el paciente está durmiendo muchas veces y no aparece durante el día. La trepopnea, ¿sí? Que también a veces aparece, que es la disnea cuando el paciente cambia de alguna posición, ¿sí? En algún decúbito lateral, izquierdo o derecho, y la platimnea, que es la disnea que aparece que en vez de estar acostado, sentado, ¿sí? Cuando el paciente se sienta, comienza con disnea. Cuando se acuesta, la disnea mejora. ¿Está bien? ¿Estamos todos? Sí. Sí, Y estamos. profe. Sí, profe. Sí, profe. Por otro lado una tenemos... una pregunta, profe. Sí. ¿Puede pasar que esa sensación de falta de aire al comer o Sí, es te otra escucho. sensación? Un ¿Me minuto, ¿eh? escuchás? ¿Qué cosa? ¿Viste la sensación de falta de aire al comer, al estar comiendo? Uh-huh. ¿O es otra sensación? No, a ver, en realidad no es que no tiene que ver con comer que le esté faltando el aire. En realidad la sensación de falta de aire se da, o más que nada es así, la situación sería, el paciente al comer está llevando adelante una actividad física, que es una actividad que para nosotros es mínima, para cualquier paciente es mínima, pero para algún paciente que tiene dificultad respiratoria, esa situación de comer o ese mínimo esfuerzo ya le genera falta de aire. No tiene que ver con el comer en sí, sino con el consumo de oxígeno que le lleva adelante la tarea de comer. ¿Se entiende? Claro, sí. ¿Ese tiene algún nombre? Entonces como, uno dice, si el paciente frente a la situación de comer le falta el aire, entonces estamos frente a un paciente que obviamente está con un grado de disnea importante. Si ese paciente se ata los cordones y le falta el aire, tiene una disnea importante, ya es un grado 3, ya es una disnea muy importante. ¿Sí? Claro, entiendo, listo. Gracias. No sé si quedó.
Bien, perfecto. Bueno, dentro de lo que es disnea aguda, hay varias enfermedades, obviamente, que van a generarla. Las de origen pulmonar, ¿sí? Todas las enfermedades de origen pulmonar pueden producir una disnea aguda, obviamente. La obstrucción de la vía aérea superior, es decir, el paciente que está comiendo y se atraganta con un pedazo de comida, va a generar disnea, aspiración de cuerpo extraño, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si bien es una enfermedad crónica y muchas veces genera disnea o falta de aire de manera crónica, puede reagudizarse, ¿sí? Por algún cuadro infeccioso y aumentar la falta de aire y hacerse aguda. Obviamente el broncoespasmo, la neumonía, el neumotórax, el derrame pleural, es decir, el tromboembolismo de pulmón o TEP, que es una patología que el diagnóstico prácticamente es por disnea, ¿sí? Por falta de aire. Todo esto que ustedes están viendo acá, si algo no conocen, me preguntan, ¿sí? Enfermedades de origen extrapulmonar también pueden generar disnea. El edema agudo de pulmón, que tiene origen cardiológico, no es de origen respiratorio, pero produce, ¿sí? Disnea y falta de aire. La hiperventilación por ansiedad, la acidosis metabólica, las alteraciones neuromusculares. Es decir, la disnea puede darse tanto por patologías, tanto pulmonares como extrapulmonares. ¿Está bien? Profe, y en alteraciones neuromusculares, Sí. donde dice ahí, puede ser por miastenia gravis, por ejemplo. Sí, claro. Entre las extrapulmonares, la miastenia gravis, que es una enfermedad donde se afecta obviamente la placa neuromuscular, donde está alterada la contracción muscular, por dificultad del funcionamiento de los músculos respiratorios, el paciente va a tener disnea, ¿sí? Va a haber hipoxemia y disnea por un trastorno neurológico, no por un trastorno pulmonar exclusivamente. Claro, perfecto. La veríamos en una causa extrapulmonar, en las alteraciones neuromusculares. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Entonces, bueno, esto sigue siendo clasificaciones, también dentro de la disnea crónica también hay obstrucción, la misma, ¿sí? Un montón de enfermedades, por ahí la fibrosis quística, la bronquiolitis obliterante, el EPOC, neoplasias, trastornos del parénquima pulmonar, enfermedades pleurales, bueno, hay un montón de enfermedades también que van a cronificarse y van a generar disnea de manera crónica también, ¿sí? Esto, ustedes lo tienen, ¿no? Este cuadro, todo esto. Sí, está subido en Sí, la profe, sí, página. Está subido, perfecto. Después ustedes lo van a poder mirar tranquilos, ir seleccionándolos y evaluándolos. Profe, Sí, ¿qué sería mixoma en cardiovascular? el mixoma. Sí, El mixoma es un tumor que se da a nivel cardíaco, es un tumor que se produce en las válvulas cardíacas. Y muchas veces esos tumores, esos mixomas, producen afectaciones, obstrucciones a nivel vascular o valvular, a nivel cardíaco, y producen trastornos, obviamente, del flujo sanguíneo, llevando claro, a no disnea circula muchas veces bien. de origen cardíaco. Es decir, es por Ok, una alteración a nivel del mecanismo del funcionamiento de las válvulas cardiovasculares. Es un tumor benigno, por lo general se opera, se hace una reparación de la válvula y después el corazón vuelve a tener una función normal. ok. ¿Sí? Profe, ¿qué es eso que dice ahí en otros problema legal? El último, ¿Qué cosa? simulación. Hay uno que dice, en donde dice otros, el último dice problema legal / simulación. ¿A qué se refiere? No, bueno, porque hay gente que por ahí la disnea que presenta no es una disnea real, es una disnea producto de una actuación. ¿El estrés? Tiene que ver con eso, me imagino, más que nada. Pacientes que simulan su disnea. Volvemos a lo mismo, es algo subjetivo. Entonces, si viene alguien taquimneico con disnea simulándolo, no lo vamos a poder diferenciar de una disnea muchas veces real. Igualmente, uno cuando hace un examen físico, revisa al paciente, se encarga controlarlo y evaluarlo, se va a dar cuenta si lo que está haciendo es simulando o no. Pero bueno, dependerá obviamente de la experiencia del médico y también de la capacidad de simulación del paciente. Hay muchos pacientes que son grandes simuladores y terminan generando muchas veces cuadros que realmente dan la sensación de que parece que tuvieran disneas de verdad. ¿Sí? Sí. Una pregunta, ¿la ansiedad puede generar como una disnea y forma parte de... ¿Está bien encasillar que es una disnea para personas con ansiedad y que le cueste respirar?
Sí, sí, porque en realidad un cuadro de ansiedad al paciente lo está percibiendo. O sea, el paciente está presentando ese cuadro de ansiedad. No es que el paciente no está sintiendo la disnea, la tiene. Lo que pasa es que, bueno, hay que determinar después si esa disnea tiene algún origen orgánico o no. Si esa disnea tiene un origen psicogénico, habrá que tratar eso por otro lado, tratar de ver, bueno, hablar con un psicólogo, que haga terapia, es Claro, decir, hay otro mecanismo de tratamiento. Lo que no quiere decir claro, que no lo sienta. Si ustedes claro, hablan con cualquier persona que ha tenido un ataque de pánico, les va a decir que la verdad les falta el aire, les duele el pecho, sienten que se van a infartar, o sea, realmente la sensación es muy fuerte. Pero bueno, lo que vamos a determinar con el examen físico es que no hay nada orgánico. Siempre, siempre, como para que a ustedes les quede esto, siempre hay que determinar o descartar lo orgánico. Por más que uno piense que puede ser algo psicológico, que está nervioso, siempre determinamos y descartamos lo orgánico. Una vez que se descartó todo lo orgánico, que no hay ninguna enfermedad, que no hay nada agregado, que no hay nada asociado, bueno, pensemos en algo psicogénico o algo psicológico, pero siempre primero determinamos y evaluamos que no haya nada más patológico asociado, ¿sí? listo, gracias. De nada. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente con disnea, obviamente, vamos a hacer un examen físico, una anamnesis completa, vamos a preguntarle cómo se inició la disnea, vamos a, obviamente, siempre antecedentes, siempre preguntarle si fumó o no fumó, de qué trabajó, ¿no? Tratar de buscar siempre patologías pulmonares crónicas, muchas veces de origen ambiental, otras veces de origen laboral. Es decir, siempre hay que tratar de hacer un análisis exhaustivo de esa disnea. Y es muy importante el grado, ¿sí? Si el grado es 1, si el grado es 2, si es 3, 4, ¿no? Si hay ortopnea, si es paroxística nocturna, es decir, todo eso ayuda un montón a llegar al diagnóstico. Entonces, como le decía hace un ratito, la evolución, si esto es agudo, si es crónico, si es paulatina, si va con el tiempo, si con el tiempo fue aumentando, si hay disnea de esfuerzo, ¿sí? Y si es al esfuerzo, ¿cómo es eso? ¿De esfuerzo intenso, mediano, mínimo? Si aparece en reposo, si aparece cuando el paciente no, al revés, hace un esfuerzo importante, si hay ortopnea, si es paroxística nocturna, como les decía recién, si además se asocian otros síntomas como tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, es decir, si el paciente viene con disnea aguda y además tose con sangre o perdió peso o tiene además una tos excesiva, bueno, habrá que ver si esta disnea está o no asociada a algo infeccioso o no, o algo neoplásico o no. Por ejemplo, si tienen un paciente con fiebre de 24 48 horas de evolución, con una disnea mínima, pero que al principio era poquito y cada vez es mayor, y cuando era a mínimos esfuerzos ya está presente, y se acuesta y ya tiene la disnea, está la disnea y no se va, bueno, puede tener un cuadro infeccioso grave, respiratorio y que esté progresando, ¿no? Es decir, siempre hay que ir determinando, de acuerdo a lo otro que va apareciendo, cuál puede ser el origen de esa disnea. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que se operó hace poco, por ejemplo, de una rodilla, se le generó un edema en la pantorrilla de la rodilla que se operó y de repente, a la noche, durante el comienzo de la actividad, presenta una disnea de origen súbita, tienen que ir a pensar, por ejemplo, en un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Que si bien el paciente no tenía disnea, es decir, no suelen tener falta de aire, cuando aparece de manera súbita y aguda. ¿Está bien? O sea, esas cosas son las que uno después va con el interrogatorio a tratar de encontrar cuál puede haber sido el origen de esa disnea. ¿Me escuchan? Sí. 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 Bien. Perfecto. Sí, profe. Bueno, y en este cuadro, por ahí lo que se trata es de diferenciar, ¿no? ¿De qué origen es la disnea? Porque muchas veces se confunde. La disnea muchas veces pensamos que es de origen cardíaca o respiratoria y a veces se confunde una con la otra y es muy común que el paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca también pensemos que por ahí tiene una neumonía asociada. Entonces, muchas veces cuesta dividir las aguas, pero hay algunos puntos que nos ayudan a diferenciarlas, ¿sí? Generalmente la disnea de origen respiratorio tiene una evolución más bien lenta, como yo les decía hace un ratito. Comienza a mínimos esfuerzos, va progresando, va de grado 2, grado 3, hasta llegar a grado 4, ¿sí? Va a estar asociada a tos y expectoración, ¿sí? Y alivia por lo general cuando el paciente se queda quieto, ¿sí? Cuando disminuye el consumo de oxígeno. El paciente se queda quieto, la disnea mejora.
La que es de origen cardíaca por lo general es más rápida, ¿sí? Se va instaurando de manera más rápida y va a estar asociada a lo que llamamos la ortopnea, que es el paciente acostado, le falta el aire, ¿sí? O sea, a diferencia de la disnea de origen respiratorio. A nivel nocturno, la disnea respiratoria genera bastante tos, va a mejorar de esa disnea cuando expectora porque mejora el movimiento de secreciones y eso hace que el aire entre mejor. Y por lo general no va a aliviar cuando el paciente se sienta o cuando se para, ¿sí? Sigue estando presente porque la patología respiratoria está presente. Es decir, está el parénquima pulmonar lesionado y entonces no va a aliviarse con los cambios de posición. A nivel cardíaco, cuando hay disnea, generalmente no hay tos o la tos no es productiva y si está la tos es una tos seca, ¿sí? No va a aliviar con la expectoración porque no hay algo que esté obstruyendo la vía aérea. Y sí va a aliviar al sentarse en la cama, porque si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y hay edema de pulmón, este edema mejora cuando el paciente cambia de posición. ¿Sí? Cuando hay asma bronquial, por ejemplo, la expiración va a ser difícil y prolongada. Ustedes saben que en el asma lo que se produce es broncoconstricción y hay una incapacidad para vaciar los pulmones de aire, por lo tanto también va a ser difícil que el aire ingrese al pulmón. Y vamos a escuchar sibilancias, ¿sí? Tanto cerquita como a distancia, el paciente va a tener estos ruidos agregados. Lo que llamamos asma cardíaca, puede haber, ¿sí? Disnea, aparece por lo general a la noche, cuando el paciente se acuesta, hay sibilancias, pero también vamos a escuchar crepitantes vivasales, ¿sí? Que son, no sé si alguna vez escucharon hablar de los crepitantes, son como unos ruidos de burbujitas, ¿sí? Que tenemos en los pulmones cuando hay líquido. Esos ruidos están asociados generalmente a cuadros de insuficiencia cardíaca. Entonces, para tener en cuenta, la patología cardíaca por lo general es más aguda, no tolera estar al paciente acostado, se modifica con los cambios de posición, puede haber tos, pero esa tos no tiene expectoración, muchas veces no está asociado a fiebre, ¿sí? Como sí la patología pulmonar, y va a haber generalmente más procesos de origen nocturno con lo cardíaco que con lo respiratorio. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Totalmente. Sí, sí, Bien. profe. ¿Funciona bien? ¿No se corta? ¿Vamos bien? De maravilla. Muy bien. Está bien, profe. Mejor así. Bueno, cianosis, que es el otro tema que tenemos que también formaba parte de las generalidades. Bueno, la cianosis es el cambio de coloración de la piel, ¿sí? Que por lo general es un cambio de coloración que va de azul, ¿sí? Azulado de piel y mucosas. ¿Por qué aparece la cianosis? Claramente por un trastorno en el transporte de oxígeno, ¿sí? Es decir, hay una dificultad para que se pueda transportar de manera correcta el oxígeno. Puede ser por muchísimos mecanismos. Uno puede ser por un trastorno en la captación pulmonar, como hablábamos recién, cualquier patología que afecte el pulmón, que afecte la capacidad del pulmón de poder obtener el oxígeno, ¿sí? Y trasladarlo a los tejidos, va a generar cianosis, así también como la capacidad o la incapacidad para la distribución por alguna alteración en la hemoglobina, ¿sí? Que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno. Entonces, puede ser por captación o por distribución, ¿sí? Y generalmente, obviamente, va a estar relacionado o en común con la hipoxemia, ¿sí? Cuando hay cianosis hay hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay cianosis hay una disminución del oxígeno en sangre. Hay varias causas o orígenes de la cianosis. Vamos a ver. Sí, puede ser central, cuando es pulmonar, o cuando hay alteraciones de la hemoglobina, o periférica, cuando puede ser generalizada o localizada, ¿sí? Dependiendo de dónde está afectando, dónde está generándose la cianosis, o mixta, ¿sí? Que afecte tanto a unas como otras. Como causas de cianosis, obviamente, hay un montón. ¿Cómo sería la periférica, profe? Las periféricas son cuando hay cianosis, por ejemplo, en los dedos de las manos, ¿sí? Que se dan de manera localizada muchas veces por vasoconstricción. No sé si alguna vez escucharon hablar de un síndrome que se llama Raynaud. ¿Alguna vez lo escucharon nombrar? Sí, me suena. Es un síndrome en el cual Yo sí, nombrar. las personas tienen frías las manos y los pies ¿Es el frío y se de los acompaña dedos, de profe? otros trastornos Exactamente. musculares. Exactamente. Es una patología vascular periférica que se da muchas veces en mujeres que tienen enfermedades autoinmunes, donde hay una vasoconstricción periférica, ¿sí? Obviamente las manos se ponen frías, azules, ¿sí? Hay cianosis localizada, periférica,
y tiene que ver con eso, con un trastorno vascular local, ¿sí? Sería periférico y local, por eso se da en esa zona. A eso En se diabetes refiere con lo que... también, ¿no? En diabetes, en realidad, puede haber un trastorno de la circulación, que también se da esa cianosis, pero más que nada tiene que ver con la enfermedad propiamente. La diabetes produce enfermedad vascular, con el tiempo produce trastorno, digamos, vascular periférico y lleva también a cianosis, pero más que cianosis, bueno, a una hipoperfusión y necrosis. Es decir, sí, también es parecido, también es local, pero no, pero por ahí el origen es más crónico, ¿sí? Lo que tiene el Raynaud es que es más, aparece en respuesta al frío, por ejemplo, y después se va. Es decir, no es todo el tiempo. Ah, Sí, en la perfecto, diabetes, no es obviamente, crónico. si uno tiene, Sí. no es crónico. Es crónico, va y viene, es decir, puede volver a estadios normales la mano o los pies que se están poniendo con esa coloración. En la diabetes también, por cualquier trastorno vascular, puede haber cianosis y bueno, con el tiempo, obviamente, infección, pie diabético, amputación, bueno, todo lo que ya sabemos que puede pasar después, ¿no? Bueno, como les decía hace un ratito, tenemos las cianosis centrales que van a ser de causas pulmonares, cualquier situación que afecte el normal intercambio gaseoso, neumonía, dificultades respiratorias del adulto, bronquitis, neumotoras graves, todo eso obviamente va a afectar la llegada de oxígeno y obviamente va a afectar la llegada de oxígeno a los tejidos. Alteraciones de la hemoglobina, bueno, metahemoglobinemias, sulfohemoglobinemias, es decir, todo lo que afecte el normal funcionamiento de la hemoglobina va a impedir la llegada de oxígeno también a los tejidos. Y bueno, a nivel generalizado, cualquier situación que afecte también el normal llegada de sangre a los tejidos. Insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, taponamiento cardíaco, las policitemias, ¿sí? O cualquier alteración de la hemoglobina. A ver, ¿por qué una insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico va a producir cianosis? Porque si el corazón no bombea sangre como corresponde, por más que el intercambio gaseoso a nivel pulmonar sea normal, no va a llevarle la cantidad de nutrientes a los tejidos como corresponde, ¿sí? Y a nivel localizado, lo que les decía hace un ratito, la exposición al frío, las vasculitis, como el Raynaud, una obstrucción arterial aguda, una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y bueno, a nivel mixto tenemos las tetralogías de Fallot, porque tienen tanto compromiso pulmonar como compromiso cardíaco, cualquier comunicación interventricular o interauricular, ¿sí? Donde hay shunts de derecha a izquierda, anomalía de Epstein y transposición de los grandes vasos. Es decir, más que nada, las cianosis mixtas las vamos a ver en patologías cardiovasculares congénitas, ¿sí? Son todas congénitas estas, y otras no. Por ejemplo, la comunicación interventricular a veces puede darse después de un infarto donde hay una rotura de la pared ventricular, que es raro, pero puede aparecer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico semiológico de la cianosis? Bueno, es un signo, lo vamos a ver. Entonces vamos a ver que hay cianosis en su cuerpo, lo vamos a ver, y una vez que lo vemos, vamos a interrogar al paciente a ver por qué tiene cianosis, y ahí vamos a ir buscando sobre enfermedades broncopulmonares, cardíacos, ¿sí? Y buscar cuál puede ser la causa de esta cianosis. Es decir, con la anamnesis la idea va a ser ir encontrando cuáles pueden ser las causas de todo esto que le está pasando. Ictericia, otro signo que también vemos en la piel, como la cianosis, que también lo vemos en piel y mucosas, la ictericia también aparece, ¿sí? En piel. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, ¿sí? Por un aumento de la bilirrubina en sangre. Lo que estamos, diagnosticando al ver la ictericia es un aumento de... Y la intensidad y la tonalidad del color van a variar del anaranjado hasta el verde oscuro, o sea, dependiendo en qué estado o estadio está esa bilirrubina. ¿Sí? En realidad, bueno, con predominio de la bilirrubina indirecta o no conjugada, vamos a tener diferentes tipos de ictericias, como por ejemplo las prehepáticas, las que están antes de llegar al hígado y antes de metabolizarse en el hígado. Y ahí vamos a tener la hemólisis, ¿sí? La eritropoyesis ineficaz, que es cuando no se pueden producir los glóbulos rojos como corresponde, algún hematoma importante o golpe importante que puede reabsorberse y generar un aumento de la bilirrubina, o por disminución del aporte de bilirrubina, que se debe por lo general a una insuficiencia cardíaca congestiva, que es
cuando el hígado queda congestivo, aumentado de tamaño, y eso también produce un aumento de la bilirrubina y de las enzimas hepáticas. Cuando hay un trastorno en la alteración de la captación a nivel hepático, vamos a tener el síndrome de Gilbert, que es muy común, hay mucho en la población general. Cuando hay una disminución en la conjugación, tenemos las deficiencias o ausencias de algunas enzimas, como la glucuroniltransferasa, que eso afecta obviamente la conjugación para metabolizar esta bilirrubina. Hay enfermedades hereditarias como el Crigler-Najjar. Bueno, hay un montón de enfermedades congénitas y hereditarias que también tienen que ver con este trastorno en el metabolismo de la bilirrubina. Obviamente adquiridas, cualquier hepatopatía grave o cualquier toxicidad o cualquier tóxico también pueden aumentar las bilirrubinas, como cualquier infección también, que ahora lo vamos a ver. O inmadurez transitoria, como la ictericia neonatal, que es muy común también en los chicos, no sé si lo han visto, pero los chicos cuando nacen muchas veces tienen este trastorno porque hay un trastorno todavía en la capacidad de metabolizar la bilirrubina, y es cuando vemos a los chicos que se ponen muy amarillos cuando nacen, la ictericia del recién nacido, y es bastante común y frecuente. Bueno, podemos tener la bilirrubina directa o la conjugada, ¿sí? Aumentada, y ahí tendremos que ver las que son de origen hepáticos, ¿sí? Porque hay trastornos en la excreción, es decir, hay una dificultad para que el hígado pueda excretar la bilirrubina, y tenemos el síndrome de Ewing-Johnson y Rotor como dentro de esas posibilidades, por lesión hepatocelular, que es cuando aparecen los virus, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, pueden dar hepatitis agudas y producir un aumento de la bilirrubina predominio directo, fármacos, alcohol, cirrosis, ¿sí? Todas me dan aumento de la bilirrubina predominio directo. La colestasis, tanto aguda, por fármacos, sepsis, embarazo o posoperatorio, como la crónica, que es la cirrosis biliar primaria, colangitis, sarcoidosis, linfomas, colestasis recurrentes benignas, etc. ¿Sí? Siempre acuérdense, puede haber colestasis intrahepática y extrahepática. Las extrahepáticas son las por ahí más fáciles de ver, o las que más frecuentemente vamos a ver, que son las coleocolitiasis, ¿sí? Cuando hay cálculo en la vesícula que migra, produce colestasis, y es el paciente que viene con dolor abdominal, con aumento de la ictericia, amarillo, y que probablemente tenga que ver con un cólico biliar que migró. O también, a tener en cuenta, las neoplasias, también muy frecuentes, que es el CA de cabeza de páncreas. Muchas veces el paciente viene a la consulta por presentar ictericia nada más, y a veces puede o no haber dolor abdominal, y el diagnóstico termina siendo un CA de un carcinoma de cabeza de páncreas, ¿sí? O de algún tipo de conducto biliar. Así que siempre que hay ictericia, obviamente, siempre hay que estudiar y ver cuál puede ser el origen. Primero, obviamente, con laboratorio y después con ciertos estudios complementarios. Pero bueno, tener presente que al examen físico la presencia de ictericia generalmente no es normal y hay que estudiarlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. La ictericia flavínica, obviamente, va a depender del color, del tipo de color. Entonces, esto igualmente es muy variable porque depende mucho también de la coloración de la piel de cada persona. Es decir, a veces hay personas que tienen un tinte de color más oscuro, más claro, entonces también va a hacer que se modifique. Por eso siempre hay que buscar la ictericia en piel y mucosas, porque es más fácil para poder evaluar bien el color de la ictericia. Pero bueno, cuando es flavínica es cuando es bien amarilla, ¿sí? Generalmente está relacionada a la bilirrubina indirecta por hemólisis. Cuando es rubínica o más bien color amarillo anaranjado, más bien rojizo, ¿sí? Tiene que ver con el aumento de las dos bilirrubinas, pero más que nada predominio directo. La verdínica, que es un amarillo verdoso, que tiene que ver con la bilirrubina directa y con todo este proceso de metabolismo de la bilirrubina. Y la melánica, que tiene que ver con un amarillo más bien parduzco. Lo que les decía recién, siempre hay que ver el paciente con luz natural, con pacientes de tez morena, pueden tener zonas edematizadas que no tienden a colorearse, en presencia de hiperbilirrubinemia. Entonces siempre hay que buscar en las escleróticas y en el paladar blando, ¿sí? Lo vamos a ver mejor. Por eso, depende de la coloración o la pigmentación de la piel del paciente, hay lugares donde es más fácil poder verlo, más que nada en escleróticas y en paladar. Bueno, como todo examen semiológico, siempre vamos a tener que preguntarle antecedentes del paciente, qué edad tiene, si estuvo o no operado, hábitos tóxicos es muy importante cuando hay ictericia, ¿sí? Descartar alcoholismo, cualquier consumo de drogas, si toma alguna medicación, si apareció alguna medicación nueva, ¿sí?
y posteriormente esa medicación aparecieron signos y síntomas, si se asoció fiebre, si tiene algún tipo de conducta de riesgo, porque muchas enfermedades hepáticas se contagian por vía intravenosa o por alguna relación sexual sin protección. Es decir, hay que investigar un poco de todo y eso nos va a llevar un poco al diagnóstico de qué es lo que puede tener, ¿sí? Obviamente seguido del examen físico, después van a conocer las maniobras para hacer las maniobras de hígado, de vaso, de páncreas, como para poder determinar si hay algún signo, además de la ictericia, agregado. Y bueno, entonces, siguiendo un poco con lo que es el examen físico, siempre vamos a tener que tener en cuenta el estado general del paciente, qué tipo de ictericia tiene, de acuerdo al color y de acuerdo al laboratorio, otras alteraciones en la piel, examen físico completo, ganglios, bueno, lo que hace un ratito les comentaba. Palpación hepática, biliar, vaso, ritmo de características evacuatorias es muy importante, cómo va de cuerpo, si va bien, si está con diarrea, si hay algún otro síntoma. Y bueno, también el examen físico neurológico, porque muchas veces las enfermedades hepáticas, cuando son avanzadas, generan lo que se llama encefalopatía, ¿no? Hay un trastorno neurológico asociado también por un aumento del amonio. Entonces, también eso me va a permitir a mí determinar cómo está la función hepática de ese paciente y cómo está el estado de enfermedad del paciente. Es muy importante. Después veremos también con ciertos criterios de laboratorio, el coagulograma, la función hepática, cómo está funcionando ese hígado, cuántas proteínas se está produciendo. Bueno, eso me va a servir a mí para conocer el estado de ese paciente. Bueno, y otra cosa importante a tener en cuenta es diferenciarlo de las pseudoictericias, que no sé si alguna vez las escucharon. Las pseudoictericias es cuando vemos una coloración amarillenta de la piel que se ve solo en la piel y no está en las mucosas. Y muchas veces está relacionado al consumo de algunas verduras que tienen amplia cantidad de carotenos, como por ejemplo las zanahorias, el zapallo. Llegamos en la pseudoictericia. La pseudoictericia, como les decía, es cuando hay coloración amarilla de la piel, pero no está relacionado a un aumento de la bilirrubina, que tiene que ver muchas veces con el consumo de algunas hortalizas. Como por ejemplo zapallo, zanahoria. ¿Vieron esa gente que come mucha zanahoria para broncearse más? Porque la piel toma un color más bien amarillento, anaranjado, y está relacionado con eso. Eso se llama pseudoictericia. La diferencia es que no están las mucosas. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno. En este caso no hay nada que ver con el metabolismo de... No, nada, para nada. Obviamente, si tienen dudas, se diagnostica con un laboratorio. Un hepatograma me va a demostrar que tiene bilirrubina normal y ya me quedaría tranquilo, en caso de que sospechara que puede tener alguna enfermedad hepática, ¿no? Perfecto. Bueno, trastornos de la marcha. Esto es como un poco de todo, esta clase, tiene de todo un poco. Los trastornos de la marcha son la dificultad o los padecimientos que pueden tener algún paciente relacionado al sistema, obviamente, locomotor y nervioso, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene un trastorno de la marcha, obviamente lo que vamos a tener que hacer es examinar cómo camina el paciente y de qué manera, tanto de frente como de perfil, ¿sí? Evaluando, obviamente, movimientos del tronco, de la pelvis, de los miembros y los movimientos giratorios. Es decir, tenemos que ver cómo se mueve el paciente. Hay muchos trastornos de la marcha, es muy particular, decía, los neurólogos se encargan de evaluar todo esto y de controlarlo, es decir, hay muchas enfermedades que se diagnostican con la marcha, pero bueno, hay ciertos trastornos que son bastante característicos y bastante frecuentes, que son los que les vamos seguramente a enseñar. Siempre es importante ver o analizar cómo mira el paciente, si mira para adelante o si mira al suelo, ¿sí? Cuando camina, ver la velocidad de la marcha, a qué dirección va, si se para en exceso los miembros inferiores o los aproximan demasiado, la vasculación antero-posterior de la pelvis, si hay alguna compensación escapular, es decir, si los brazos pendulan normalmente o si están rígidos. Todo esto más que nada lo van a ver cuando evaluemos la marcha parkinsoniana o, por ejemplo, la marcha festoneante o la marcha en os, ¿sí? Del paciente parético, es decir, cada tipo de marcha está relacionado a un tipo de enfermedad, ¿sí? Siempre hay que ver cómo están los muslos sobre el tronco, ver el movimiento de las rodillas, los tobillos, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Cómo pisa, ¿sí? Primero en el suelo, si primero pisa el talón o primero la punta.
Es decir, todo esto me va a permitir a mí poder saber qué tipo de patología tiene. Entonces, a partir de ahí hay varios tipos de paresias. Tenemos, por ejemplo, la hemiparesia espástica, que es muy común en pacientes que han sobrevivido a alguna enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Son pacientes que tienen espasticidad y van a tener eso que yo les digo, el movimiento de la pierna en forma de hoz. Después, por otro lado, tenemos algunas marchas que tienen que ver en posición de tijera, ¿sí? Que cruzan las piernas, ¿sí? Con debilidad para caminar. Entonces también son enfermedades que tienen que ver con alguna patología que tiene que ver también con desórdenes espásticos y son comunes. El estepage, que es... ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Perfecto. Estepage, que es ese paso que es como el paso de una marcha, ¿sí? Donde el paciente levanta demasiado la pierna para poder caminar, ¿sí? Y tiene que ver generalmente con alguna patología a nivel tibial anterior, ¿sí? O una debilidad, y necesita levantar demasiado las piernas para caminar. La marcha parkinsoniana, que es muy frecuente de ver, donde vemos al paciente, como les decía hace un rato, mirando el suelo, con pasos cortos, ¿sí? Con rigidez en los miembros superiores e inferiores, con el cuerpo echado hacia adelante, en retropulsión. Y después tenemos, por último, la ataxia cerebelosa, ¿sí? Donde el paciente tiene la apertura, las piernas bien abiertas, los brazos bien abiertos, con cierta sensación de pérdida del equilibrio. Es muy común en pacientes que tienen afectado el cerebelo y donde vamos a encontrar en estos pacientes siempre un trastorno más que nada con la base de sustentación, porque pierden esa capacidad, es como la marcha del ebrio, ¿no? Donde vemos que pierde la capacidad de ubicación en el espacio, hay cierto trastorno, digamos, de conexión con el espacio que lo rodea, y muchas veces también hay alguna situación donde se le da vuelta, donde siente que gira todo lo que está a su alrededor, entonces eso impide que pueda deambular o caminar con normalidad. Y la ataxia sensorial, que es la sensación de pérdida, ¿sí? De la sensibilidad superficial. Entonces, cuando hay polineuropatía, lo que tenemos es una sensación de caminar en algodones, y el paciente tiene esa dificultad para poder caminar con normalidad producto de una afectación sensorial. Entonces, bueno, iremos viendo. Igualmente todo esto lo vamos a ir viendo con el correr de las clases, es decir, cuando veamos la rotación cuando estemos en la parte de neuro, vamos a charlar todo lo que son las marchas, diferentes patologías, cómo se comporta cada una, clínicamente cómo le diagnosticamos, qué diferencias hay de una de otras, pero bueno, saber que esto forma parte también de las generalidades de la semiología, ¿sí? Como dijimos, dolor, fiebre, trastornos de la piel, cianosis, ictericia, trastornos de la marcha, ¿sí? Forman parte todos de esta, digamos, de lo que es las generalidades de la semiología. Igual seguramente vamos a pasar la semana que viene a hablar de anamnesis, de cómo hacemos el interrogatorio, cómo lo orientamos, cómo se tiene en cuenta la historia clínica, qué partes de la historia clínica son importantes. Todo eso nos va a ayudar un montón a poder organizar y ordenar el paciente y poder llegar a un diagnóstico mucho más, digamos, certero y más rápido, ¿sí? Espera un segundito. Bueno. Ahí está. No sé si me escuchan, ¿me ven? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, más o menos hasta acá llega lo que es lo que tenemos armado de generalidades y de introducción en la semiología. No sé si quedaron preguntas, dudas. Me pregunta alguien, gatillo de fusil no era por decorticación, tengo que siempre... La posición en gatillo de fusil es una posición... sí, en realidad la posición en gatillo de fusil es la posición en la que el paciente lo encontramos por decorticación y en realidad con una flexión aguda, ¿sí? Hacia atrás, que muchas veces está producida por un cuadro infeccioso. Sí, exactamente. Lo vamos a ver en neurología. Pero sí, son todas posiciones que vamos a encontrar frente al examen físico y semiológico del paciente. Gatillo de fusil, vamos a ver también las posiciones, digamos, cuando veamos un paciente, por ejemplo, que tiene signos de tetania, vamos a ver esa rigidez, la risa sardónica, es decir, va a haber varios
hay varias características semiológicas y neurológicas propias de cada patología, y la vamos a ir determinando después con cada rotación. Me preguntan la parte 4 y 5 del Argente. Lean, sí, eso me olvidé decirles. Nuestra bibliografía es el Argente, Álvarez Argente. Ahí está todo lo que yo les dije, en realidad está un poco más explayado y está bueno porque hay partes donde tienen ciertos, vieron que después de cada tema hay una parte de ¿cómo se dice? De un examen clínico donde les ponen ejemplos de pacientes y les preguntan qué harían o qué estudios le harían, que está bueno. Y después usamos el de Califano para las maniobras, que también está bastante bien. Así que bueno, cualquier duda, pregunta, ya saben, está el foro, pueden mandarlo ahí. Perdón por la conexión que estuvo medio alterada, pero bueno, tratamos de resolverlo sobre la marcha. Como les dije, recién estamos empezando, así que tratemos de que cualquier duda que tengan la transfieran al foro. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno, gracias. un abrazo y buen fin de semana.